En España, los reyes gozan de inviolabilidad. Nada ni nadie los puede llevar a un tribunal o a responder ante un juez por ningún motivo. Pero una vez abdican, la protección se desvanece y esa es precisamente la ventana que ha aprovechado Albert Solá, un huérfano que dice tener pruebas y que lleva años luchando para que se reconozca como hijo de su padre. Sería ni más ni menos que el primogénito del rey Juan Carlos I. Silvia Carrasco lo encontró una tarde en su trabajo. Es mesero en un restaurante en un pequeño pueblo de Cataluña. Aunque parece una lucha imposible, nadie puede negar su parecido. Entonces empieza a tartamudear y ponerse nervioso y empieza a decirme que yo no sabía nada, ¿eh? ¿Te acuerdas de Ibiza? Yo digo, no. Estuviste en Ibiza. Tú eres un Bac Ramón. Tenías apellidos antes. Dice, no te puedo decir más porque es muy fuerte y es la adopción más compleja que hay en todo ese centro de maternidad. En toda la historia, ¿eh? Y yo lo único que le digo, mire, a ver, solo quiero preguntarle una cosa. Los apellidos Bac Ramón son de sangre, tarda en contestarme. Y me dice, el Ramón sí. Y él, ya sin decirme nada más, yo sin preguntarle, suelta. Dice, su padre busca la política, que si no pasa nada en este país permanecerá muchos años. ¿Qué voleu demanar? Así, a jirones, con medias verdades, el camarero Albert Solá Jiménez se ha ido enterando de sus orígenes. Como niño adoptado creció en un hogar campesino, sin luz eléctrica ni agua potable. Ya de adulto, el director de la maternidad donde nació le insinuó algo. Pero no fue sino hasta los 42 años que un juez le contó la verdad que cambió su forma de ver la vida. Le dijo que provenía de una cuna de oro. Me dice textualmente, señores, ya saben quién es el padre del señor, Juan Carlos de Borbón y Borbón, el rey de España. Y luego dijo, extraoficial, ¿eh? Así media sonrisa. Y se fue. ¿Y no te dijo de dónde había sacado esa información? Un juez siempre impone. Yo no me entro en camisa de once varas en preguntar a un juez. Desde entonces, Albert alterna su trabajo en un bar de un pueblo de Cataluña, donde se gana la vida sirviendo copas, con el intento permanente de que el que cree que es su padre le reconozca. Ha dedicado todas sus energías a ello y su búsqueda tiene de cabeza al gobierno y a la justicia española, tratando de encontrar la fórmula de hacer calzar monarquía con democracia, los privilegios de unos con la igualdad que rige para todos. La primera vez que uno se encuentra con Albert es inevitable mirar en detalle su rostro, su porte, el color de sus ojos, la forma de su nariz, buscando un parecido con los miembros de la familia real. Él dice ser el primer hijo no reconocido del recién abdicado rey de España, Juan Carlos I, y hermano del rey más joven de Europa, Felipe VI. Nos cita en la oficina de su abogado. Lleva consigo 2 maletines repletos de papeles en los que asegura están todas las pruebas de sus certezas. Aquí está, la historia. 2 maletines. Sí. Aquí hay los ADNs y toda la parte jurídica. Y en esta de aquí está la documentación original desde que nací hasta que fui adoptado. Lo de Ibiza, todo. Y cartas de la Casa Real, etcétera. ¿Qué tipo de correspondencia has mantenido con la Casa Real? Yo le he mandado muchas cartas. Las cartas de la Casa Real son estos. A ver. Por ejemplo, ahí está. Acusa recibo, Casa Real Española. Llama la atención. Nunca ha visto a Juan Carlos I, tampoco la que supone es su madre, una aristócrata catalana. Nunca lo han recibido ni contestado sus llamadas, ni la de sus abogados, pero incesantemente escribe cartas, una tras otra, a mano. En todas le llama querido padre. Hola, padre. Me diga usted, pero primero aprovecho para desear de todo corazón su pronta recuperación y espero que en breve ya no lo vea con muletas. Fue cuando venía de los elefantes. También decirle de corazón que se cuide. Ya tiene una edad y hay que cuidarse. ¿Tú le escribes desde el afecto? Algunas sí, pero luego le escribo de enfadado, ¿eh? Habría que buscar algunas que son fuertes.
Son decenas de cartas y de todas guarda copia. Sorprendentemente, algunas de esas cartas, sin referirse al tierno encabezado ni aclarar nada, han tenido respuesta, como esta en la que le pedía ayuda al rey para trasladar a su madre adoptiva a un geriátrico. A la atención de Su Majestad don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Querido padre, por medio de la presente le quiero informar lo que está sucediendo en relación a la salud de mi madre adoptiva y el entorno familiar. Ya, todo por el problema de demencia senil, ¿ves? Tú buscabas una ayuda social para tu madre Sí, porque mi madre, adoptiva. claro, yo no la podía, yo solo no podía bañarla, ya la aseaba y eso, pero claro, ya cada vez iba de mal en peor, entonces yo necesitaba ayuda para poder entrar en un centro. Y entonces le escribes a la Casa Real y se desatan todos los mecanismos Evidentemente. para recibir esa ayuda. Así es. Esa ha sido la historia de su vida. Creció adoptado por una humilde familia campesina, sin bienes ni dinero. Recuerda una vida marcada por la dureza y el aislamiento, pero en la que siempre hubo una mano invisible solucionando todo tipo de problemas. No fue sino hasta después de los 30 años que empezó a reconstruir su historia, y el camino para hacerlo ha sido todo un cuento de misterio. Albert, ¿cómo es la historia de que tú te llegaste a enterar de que Juan Carlos I era tu padre? Yo inicio el primer paso para saber mis orígenes en el 82, yo personalmente, un mes antes de irme a México. En 1982 el rey Juan Carlos llevaba 7 años en el trono y hacía un año había logrado salvar el golpe de estado del 23F. Nada hacía pensar a Albert que tuviera vínculo alguno con la familia real española. Eran años de crisis y había decidido emigrar. Tenía 32 años. Antes de partir fue a la maternidad a tratar de averiguar su origen y solo le dicen que su padre está en política. Yo no caí con el rey ni con el presidente, podía ser cualquiera, ¿no? Bueno, y me voy. Y al mes siguiente me voy a México. Albert nació en 1956. Juan Carlos I, nieto del último rey que había tenido España, Alfonso XIII, nació en el exilio. Entonces gobernaba un dictador que había pactado con su padre la educación de Juan Carlos como posible heredero al trono, pero en estricto rigor su futuro era incierto. Aún así, en 1956 cursaba su instrucción militar en Zaragoza. Si Albert es su hijo, fue producto de un amor adolescente. El que sería rey de España no tenía más que 18 años. Ella tenía 17, pertenecía a una acaudalada familia de banqueros. Sus apellidos figuraban en los papeles. Bach Ramón. Ahí mismo estaba la primera pista. Los papeles de la maternidad describen que el bebé llevaba un chupete verde. Según los historiadores, ese término, chupete verde, en aquella época se usaba como clave para referirse a los niños de sangre azul. Pero todo eso lo averiguó mucho más tarde. Ese es mi padre adoptivo cuando era joven. Ese llevaba yo unos 2 meses que llegué adoptado ya. ¿Tus padres tenían más hijos? No, ¿Por qué no habían adoptado antes? porque no podían por la parte económica. Ya habían intentado una adopción en Gerona. ¿Cómo es posible que ellos no les permitían adoptar porque no tenían condiciones económicas para adoptar, pero sin embargo te adoptaron a ti? Porque se lo entregaron en, como se dice, en bandeja. Desde bebé había vivido con familias de acogida. Recién conoció un hogar estable a los 6 años. En esa misma época, en Grecia, Juan Carlos contraía matrimonio con una princesa, con Sofía. Pasarían 6 años más antes de que el entonces futuro rey de España tuviera un heredero varón. ¿Tuviste una infancia feliz? Sí, al principio costó adaptarme. Sin embargo, fue una vida bastante humilde. Humilde y dura y trabajar. Pero a mí nunca me faltó nada. Cuando tenía 12 años me compraron la primera bicicleta nueva. A los 16 me compraron una moto nueva, de poca cilindrada, porque a los 18 me saqué el carnet de conducir, lo pagaron ellos. Mi padre dice, si lo sacas la primera te compro un coche de segunda mano. Y cuando no te sirva te compro uno nuevo. Y a los 6 meses lo destruí. ¿Tu padre tenía coche? No. Pero tenía dinero para comprarte moto y coche nuevo. Sí, eso sí. ¿Y cómo lo podían pagar si no tenían dinero? No, me lo he preguntado muchas veces, pero no sé. ¿Cómo lo pagaban? Ha contado. ¿Y tú preguntaste alguna vez de dónde salía ese dinero? Porque mi padre no era muy recto, no permitía. Nunca tocamos el tema de la adopción aquí.
Ya viviendo en México, casado y con 2 hijas, comenzaron a atormentarlo las llamadas anónimas de gente que decía saber quiénes eran sus verdaderos padres. Fue cuando decidió contratar a unos detectives privados en España. Tras varias entrevistas, le dieron las primeras pistas. Los detectives es cuando me dicen a mí, es que cuando me llaman, dicen hay un 70% de probabilidades que un miembro de la familia real tenga que ver contigo. Un miembro. O sea, no me dijeron rey o no. Era el año 1998. Dejó a su familia en México y volvió a España para aclarar su historia. Y es el juez al que le pide abrir su expediente de adopción quien le dice, aunque extraoficialmente, que su padre es el rey de España. Juan Carlos de Borbón y Borbón, el rey de España. Yo me quedé helado. Y me ve serio y me dice que no le gusta el padre que tiene. Y yo le dije, como persona no sé, pero como rey impone. Y me contesta sabiamente, que es lo último que me dijo, pero así, sepa usted que ni el padre ni la madre los escogemos, son los que nos tocan. Nunca más volvió a México, nunca más vio crecer a sus hijas. Lleva 14 años esperando que el que cree que es su padre lo reconozca. Albert nuevamente recurrió a la justicia en busca de ayuda. Lo que demandamos es el derecho a que sea reconocido como hijo natural. Esta demanda, ¿cuál ha sido el recorrido que ha tenido? Pues un camino con bastantes piedras, porque la Constitución española lo que hace es blindar la figura del monarca. Según ustedes, ¿por qué este artículo de la Constitución que establece la inviolabilidad del rey no es aplicable en una demanda de paternidad? El rey únicamente es irresponsable jurídicamente en sus actos como rey, o sea que solo se le puede demandar en actos de su vida privada particular. Un hecho de progenitor a hijo pues se da en actos de su vida privada. También yo incorporé en esta demanda de que mi cliente fue engendrado cuando Juan Carlos I no era rey, no era ni tan siquiera parte de la monarquía española, cosa que es un dato importante, ¿no? Pero para Albert el escenario cambia el día que el rey Juan Carlos anuncia su abdicación. Entonces deja de ser inviolable y aunque el Congreso lo protegió con un fuero, ha surgido la esperanza para que la justicia por una vez aclare su historia. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven. Pero además, en esta ampliación de demanda incluye un nuevo argumento, otra vez surgido del misterio que rodea la vida de Albert. Una prueba de ADN con una copa que terceros le aseguran que fue utilizada por Juan Carlos. Bueno, la historia de ese ADN fue de lo siguiente. Yo en 2007 conocí a un personaje que había estado en los servicios secretos de inteligencia, no sé si. Él oyó que yo dije, bueno, yo soy hijo del rey. Él lo oyó. Y fue cuando se interesa por mí. Ajá. Ya me pidió el teléfono, todo. Y a partir de aquí, desde 2007 hasta el 2012, está conmigo. Esa persona le dice que ha conseguido la copa en cuestión y que si está dispuesto a hacer un examen de ADN. Él no sabe cómo la consiguieron, solo tiene que creer en lo que otros le han dicho. Un vaso, donde el rey había bebido. ¿Por qué? Porque los servicios secretos, los que lo envuelven a él, también son servicios de inteligencia. Y a veces los favores. Eso pasa en todos los cuerpos. Hecha la prueba, el resultado es del 99,99%. Lo cierto es que no hay cómo demostrar que esa prueba se hizo con el ADN del rey Juan Carlos, pero el que consiguió la muestra la consiguió de alguien que con un 99,99% de seguridad es el padre de Albert. Eso ahora está en manos del tribunal. ¿Tú te encuentras parecido a Juan Carlos de Borbón? Antes de que yo dijera que mi padre era el rey, nadie me dijo que me parecía. Cuando ya dije, empezaron ya... pues se parece, mira, qué parecido. Pero tú, cuando te miras al espejo, ¿qué es lo que ves? Bueno, yo me miro al espejo y no pienso si me parezco o no. Yo lo que reconozco que, bueno, la forma de pelo, las entradas, el tipo de ojos, porque hay azules y azules. El tipo de ojos. Esto. Y en la nariz, posiblemente. Dicen inclusive que soy más parecido yo al rey que no a Felipe. Pero bueno, a veces unos hijos tiran más a uno que a otros, no lo sé. La altura no, ¿eh? Eso te faltó. Bueno, mejor. Porque paso más desapercibido, ¿eh? Que no tiene que ver la altura, ¿eh? No todos los borbones son altos, ¿eh? Resulta paradojal la comparación de vidas. Uno creció en la pobreza, el otro en la abundancia. Uno apenas terminó la secundaria. El otro es considerado el monarca mejor preparado de toda Europa. Juro desempeñar fielmente mis funciones,
guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. La proclamación de Felipe VI como rey la vio en el bar, recordando que en España el heredero es el hombre mayor y teniendo claro que tiene 12 años más que Felipe y que además, por estricto orden de nacimiento, piensa en sí mismo como el primogénito. ¿Qué sentiste tú cuando viste a Felipe asumiendo como monarca español? Bueno, yo vi la televisión 5 minutos, desde el bar, ¿eh? No de mi casa, del bar. Antes de empezar a trabajar lo vi. Sentí un escalofrío, eso sí nunca me había pasado. Y yo en mí mismo dije, tú tienes que estar ahí, no yo. En mí mismo, ¿eh? Me salió así, no me pregunte más. Y luego ya apagué la televisión.